Les habla Mario Arturo Castillo Lamo. Hoy es 17 de junio del 2021 y quiero compartirles un webinar sobre cómo crear cuadros de rotulación, formatos, marcos o membretes para sus planos. Espero que esta información les pueda ayudar. Bueno, entonces esta es la continuación de lo que habíamos visto ayer. Vamos a ver algunas cosas. Lo que vamos a cambiar es de que vamos a trabajar hoy en un Revit más nuevo. Voy a utilizar el 2021. Creo que ese fue el que abrí para poderlo trabajar. La idea es de que ustedes puedan ver la otra interfaz en donde hay parámetros y cómo colocarlos. Entonces se darán cuenta que es muy similar. Solo lo que cambia es la ubicación de los elementos. Entonces, solo como para recordar algunas condiciones o requerimientos básicos que habíamos dicho que son necesarias para crear una familia, es planificarla previamente, saber cómo va a estar, diseñarla a nivel de bocetos y saber cómo va a funcionar y saber cuáles son los alcances que vamos a tener desde los niveles de desarrollo, qué cantidad de detalle, qué tamaños o qué tipos van a haber internamente a esa familia, de qué categoría y de qué subcategoría. De eso también vamos a hablar hoy, sobre todo por un ajuste que ya hice dentro de la ventana hasta el final. Después de haber terminado la sesión de ayer, yo hice un pequeño ajuste que ya no lo expliqué, pero lo vamos a explicar ahorita así sumamente rápido. Luego de eso, crear la estructura de cómo va a estar esa familia. Posteriormente creamos la geometría y después vamos a validarla. Tal vez para esta familia que es de anotación, que vamos a trabajar hoy, que es la del plano o la del formato. En algunos lugares dicen formato, otros plano, algunos membrete o el cajetín. Dentro de Revit se les llama cuadros de rotulación. Estos cuadros de rotulación son los que vamos a trabajar hoy. Entonces vamos a empezar con eso. Solo que antes de arrancar, lo que les había mencionado de que hice un ajuste con esta ventana, y el único ajuste, y que ayer ya no lo expliqué, se me pasó por alto, fue de que la geometría nosotros la podemos colocar una subcategoría. Por ejemplo, los vidrios, yo seleccioné ahora la geometría de los cristales, como pueden ver, está seleccionada. Acá dentro de la paleta de propiedades nosotros tenemos datos de identidad y aparece subcategoría. Entonces ayer lo habíamos trabajado y todo estaba en ninguno. Aquí en subcategoría estaba en ninguno. Pero hay la posibilidad de colocarle ya una categoría. Que no se confunda esto con los materiales. Esto es totalmente diferente. Entonces lo podemos seleccionar y en subcategoría le podemos dar lo que tengamos. Por ejemplo, para alféizar, para los sillares o los dinteles podríamos trabajar esta subcategoría que tenemos, o para el batiente o para, por ejemplo, el cristal en este caso, pero tenemos más: cubre juntas, hueco, líneas ocultas, marco montante, en fin. Esto lo que prácticamente nos va a servir es para el control visual y para tener organizada un poco mejor los elementos. Las subcategorías nosotros las podemos crear y también dependiendo de la familia que estemos usando como plantilla, la plantilla que estemos usando para la familia, ahí va a tener una u otra subcategoría ya creada, pero ustedes las pueden crear según lo que vayan necesitando. Entonces, por ejemplo, a esto le puse cristal. Si vemos, a este también le tendríamos que poner cristal porque son los vidrios de la ventana. Al marco yo ya le había puesto una subcategoría de marco montante. Ayer estaba como ninguno, ahora ya se lo asigné. Por ejemplo, a todas estas partes de la ventana que yo le había puesto también un marco montante, y creo que habíamos puesto el batiente la parte frontal. Vamos a ver, le puse batiente alzado, ¿verdad? Eso fue lo único que cambié, y otro pequeño ajuste que hice fue dividir nada más este batiente, tope, dependiendo del lugar donde estén, y van a ustedes a encontrar distintos nombres. Entonces esta pieza que sirve de alto o de tope para las hojas de las ventanas o las hojas de las puertas, para cuando son abatibles, para que ahí se detengan y cierren. Esa es la pieza que les digo que modifiqué. Volví solo una en el rectángulo y coloqué otra aquí en el centro. Ayer lo habíamos hecho solo con una sola pieza. Solamente hice ese ajuste por temas de visibilidad, porque realmente me puse a ver una imagen de una ventana y el batiente de vertical intermedio normalmente va acompañado en una de las hojas. Entonces se abre o se cierra con una de las hojas, o sea, va adjunto y sirve para cerrar la otra hoja. Bueno, fueron los únicos ajustes, pero lo que más me interesa que podamos ver es esto, lo de las subcategorías, ¿sí? Entonces, por favor, siempre tener eso en cuenta.
que también se puede hacer. ¿Dónde podemos crear esas subcategorías? En la ficha de gestionar, en estilo de objetos, ustedes van a tener acá la categoría de muros. Esta categoría aparece porque tenemos esta familia creada bajo la plantilla de ventana que trae ya un muro, por eso aparece. Pero también tenemos esta categoría de ventanas y dentro de ellas está todas las subcategorías. Nosotros podemos crear una nueva subcategoría, por ponerles un ejemplo, bisagras. No está acá, pero vamos a hacer eso. Le vamos a dar clic y aquí le podríamos poner el nombre de bisagras y le podríamos colocar que esta es una subcategoría de ventanas. Cuando le demos a aceptar, ya va a aparecer y podemos cambiarle cómo se va a ver, el tipo de línea, si tiene algún material. Vean, el cristal ya tenía activado el material de vidrio. Tiene activado un color, si quisiéramos cambiarse se lo cambiamos, los grosores de línea y todo lo que hemos visto en configuración de un proyecto. Aquí también aplica. Entonces tendríamos eso y pues esto cuando nosotros lo llevemos a un proyecto en visibilidad y gráficos y en estilo de objetos vamos a poder controlar esas subcategorías. Entonces también tenemos que planificar o plantear ese tipo de cosas. Si no, todos los elementos que tenemos aquí van a caer a la categoría de ventanas, que tampoco tiene nada de malo, o sea, está bastante bien así, pero podríamos ordenar un poco más si trabajamos las subcategorías. Entonces, en resumen, seleccionamos la geometría o las líneas, porque las líneas también las podríamos seleccionar, por ejemplo, estas, y también pertenecen a una subcategoría. Las líneas automáticamente cuando las creé, y ahí iba yo seleccionando algún tipo de subcategoría que quisiera, entonces se la asigna, pero si la quisiéramos cambiar, aquí también vamos a tener las posibilidades de cambiar esa subcategoría. Entonces, sea geometría o sea en líneas, las podemos seleccionar y solamente vamos a cambiarle la categoría o escoger la categoría que nosotros pues nos interese. Solo. Y después, si queremos crear o editar en gestionar y estilo de objetos, aquí estarán la forma de cómo modificar o crear unas nuevas o suprimir, porque la podemos seleccionar. Bueno, creo que las bisagras, que fue la que sí creamos, le podemos cambiar de nombre y las podemos suprimir. Las que vienen por defecto no se pueden suprimir ni cambiar de nombre. Solamente se pueden editar sus grosores y cuáles son sus configuraciones. Bien, eso a modo de aclaración y de lo que hacía falta todavía el día de ayer. Ahora, a modo de trabajar la nueva familia, que habíamos dicho que es esta. Es un cuadro de rotulación, es un formato, es un membrete, es un plano, es un marco, también he escuchado que les dicen, o es una lámina. Pues esta lo que vamos a hacer es trabajarla precisamente aquí. Bueno, este es un proyecto de Revit, estoy en 2021 y me voy a ir a la ficha de archivo, voy a darle clic a nuevo. Vean, voy a abrir de otro punto nada más las familias. También lo podríamos abrir desde acá, directamente en familia nuevo, pero ahora lo voy a abrir desde aquí, archivo, nuevo y familia. Es precisamente lo mismo. Buscamos dentro de nuestras librerías de plantillas cuál es la que vamos a trabajar. Como en este caso es algo de muy específico, hay una carpeta que se llama bloques de título. Podemos ingresar ahí y ya hay algunos que están con alguna medida. Si ustedes se dan cuenta, dice A1, A0, A2, 4, A3. Dependiendo de lo que ustedes quieran, pueden escoger. Ya son dimensiones que vienen establecidas. Pero también pueden acceder a un tamaño nuevo métrico. Por ejemplo, si les pidieran que la entrega se hace en 20 por 30 pulgadas, pues no lo tendrían acá. O si se hiciera un tamaño de tamaño carta o tamaño oficio o algún tamaño muy especial, por ejemplo un tabloide, no sé, acá ustedes podrían acceder a tamaño nuevo métrico, ¿sí? Entonces vamos a acceder a esta, vamos a hacer la prueba o vamos a hacer este tipo de formato en un tamaño A2, pero para no utilizar el que ya trae por defecto vamos a trabajar con tamaño nuevo métrico. Vamos a dar clic en abrir y lo que nos va a abrir es exactamente la misma forma de trabajar familias, lo que habíamos visto ayer. Aquí ustedes vean, trae ya algunas dimensiones, si no estoy mal es como una hoja carta aproximadamente, pero ustedes las pueden cambiar. Si quisieran una hoja carta, si no estoy mal es de 8.5 pulgadas, introducen ahí la medida y automáticamente se ajusta por, también si no estoy mal, serían 11 pulgadas. 11 pulgadas.
y acá tendrían ustedes un tamaño de hoja carta. Si queremos trabajar un A2, podemos seleccionar cualquier línea. Podríamos decirle el A2 es de 594 milímetros, 594 milímetros, por la altura es de 420 milímetros. 420 milímetros. Aquí las unidades también se podría modificar y pues están en milímetros, entonces dejémoslas así. Aquí estaría un formato A2. Si quisiéramos un formato A3, pues tendríamos que hacer esas medidas. Si quisiéramos el A1, igual. Aquí nosotros podemos hacer diferentes tipos. Podríamos crear dentro de los parámetros de los tipos de familia un A1, un A2, un A3, un A4. Todos los podríamos tener en conjunto. No hay ningún inconveniente. Yo no sugiero hacer mucho esa metodología porque, aunque sí es cierto que al momento de trabajar el proyecto, pues solamente una familia vamos a tener y podemos elegir entre los distintos tipos, pero el problema que se da es de que para el momento de estar trabajando puede dar confusión, entonces uno se puede equivocar en dónde están los textos. Vamos a hacer un ejemplo para ver eso. Pero mi sugerencia es que los tipos sean, por ejemplo, todos del mismo tamaño A1, pero lo que pueda cambiar sean los membretes, el orden del texto o algunas cosas así. No tanto el tamaño, pero también se puede hacer, no hay ningún problema con eso. Ahí sí que ya va a ser también mucho de la forma de como cada uno quiera tener organizados sus formatos. Bien. Entonces vamos a poder hacer acá en diferentes tipos y vamos a empezar. Bien. Estas líneas que tenemos aquí son líneas de cuadros de rotulación. Son estas líneas que vienen por defecto. Esta línea es muy importante porque va a ser la que reconocerá la impresora para poder, ahí sí, valga la redundancia, imprimir. Entonces ustedes esta línea las van a tener siempre. Es importante que cuando nosotros imprimamos sepamos que el papel que estamos colocando va a ser el adecuado para la impresora. Entonces desde aquí ya las medidas tenemos que saber y estar seguros que van a funcionar. Entonces, ¿cómo podríamos empezar a trabajar? Podríamos hacerle los márgenes. Si nuestro formato va a tener márgenes, lo vamos a hacer, solo que voy a sacar por un momento las cotas para tener el área de trabajo totalmente limpio. Podemos hacer un rectángulo. Vamos a la ficha de crear, en este caso, y podemos crear líneas. Podemos darle clic en líneas. Vamos a tener toda la parte de dibujar. Y aquí podríamos cambiar las líneas que tenemos, desde líneas anchas, finas, invisibles, medias. Podemos crear nuestras propias líneas. Por ejemplo, la línea ancha, al final de cuentas, no va a tener el grosor que nosotros requerimos. Necesitamos más o queremos manejar otro nombramiento, por ejemplo, línea de contorno o línea principal o línea secundaria. Las podemos crear. En este momento voy a trabajar solo con las que tengo aquí, líneas anchas. Le voy a dar clic y voy a utilizar rectángulo. El margen probablemente tenga un desfase, es decir, no va a estar exactamente donde el tamaño del papel, sino va a tener un desfase y podríamos considerar, no sé, un desfase de 10 milímetros, de 1 centímetro. Entonces le vamos a dar 10 y desde este extremo vamos a extender hasta el otro extremo, pero antes de terminar de generar el rectángulo le vamos a presionar la tecla barra espaciadora. Con esto podemos introducir el rectángulo. Entonces de esa forma vamos a poder tener ya estas dimensiones. Le vamos a dar clic y acá tenemos ya nuestro el margen. Posiblemente del lado izquierdo necesitemos más. En algún momento vamos a considerar colocar algunos ganchos de este lado, donde vamos a empastar, o no sé qué pueda pasar de este lado. Entonces podríamos darle otra medida. En este caso vamos a poner 3 centímetros, 30 milímetros. Y aquí ya tendríamos pues el margen de nuestro plano. Acá nosotros vemos que las líneas son exactamente iguales. Veamos si yo le quito las líneas finas, TL es el comando, ya va a quedar la línea gruesa tal y como se va a imprimir. Recuerden que esto ustedes lo van a poder modificar siempre en estilo de objetos. Aquí en líneas anchas tiene un número 6, van a poder pasarlo a un número 7. Vean, aquí ya aumento el grosor, van a poderlo pasar a un número 10 y aumenta el grosor. Y recuerden que estos grosores siempre van a estar dentro de configuración adicional, grosores de línea, y acá ustedes van a poder configurar. Por ejemplo, creo que puse el 10, es 3.5 milímetros, probablemente ya es
muy grueso, entonces lo vamos a regresar. Vamos a dejarlo con un 6. Aplicar y aceptar. Entonces ya tenemos ese margen. Ahora pensemos, podríamos dejar el cajetín o este membrete de lado en sentido vertical. Podríamos estar pensando en un solo espacio en una esquina, podríamos estar pensando en todo el sentido horizontal, en fin, ya podríamos estar pensando en algún criterio estandarizado, por ejemplo la ISO, donde nos puede decir más o menos cuáles son los estándares para poder colocar los membretes y qué contenido, o bien podríamos generar el propio. Vamos a hacer algo que va a ir ajustándose a lo que vamos usando las herramientas. Entonces lo que vamos a colocar son dos tipos de textos que nos van a ayudar a poder tener la información de nuestro proyecto, y al mismo tiempo que vayamos agregando eso, voy a ir aprovechando para ir introduciendo esta familia dentro del proyecto que yo ya creé, porque se van a dar cuenta que estos textos, algunos van a poder no cambiar, a estos les vamos a llamar textos nada más, y a otros que les vamos a llamar textos de etiqueta, es decir, son etiquetas, esas van a estar sujetas a la información que nosotros tengamos en nuestro proyecto. Eso es algo muy interesante. Entonces, voy a irme a la ficha de crear, y en la ficha de crear, en el grupo texto, tengo dos tipos, texto de etiqueta y texto. Si yo creo texto, lo que yo escriba en este texto va a quedar tanto en la familia como en el proyecto. Cuando introduzca esa familia en cualquier proyecto, siempre va a decir lo que ahí haya yo escrito. Si yo creo un texto de etiqueta, ese texto solamente va a ser representativo en la familia, pero cuando yo me lleve esa información o esta familia a un proyecto e introduzca este formato, lo que va a suceder es de que va a adoptar la información que tenga ese proyecto. Por lo tanto, cada proyecto puede tener distinta información y ese texto se va a adaptar. Son los textos de etiqueta. Entonces tenemos dos tipos que son muy importantes de diferenciar, si no después no vamos a lograr saber cuáles son esos tipos. Entonces vamos a ver, por ejemplo, queremos colocarle el cliente, el nombre del cliente a nuestro formato, a nuestro proyecto. Entonces le vamos a dar clic en texto. Vean, hemos dicho lo que diga texto no se va a cambiar. Entonces puedo darle clic a texto, podría darle en cualquier parte, porque ahora lo que voy a hacer es juntar toda la información y después ya la voy a organizar de forma estética acá. Le vamos a dar clic y le vamos a poner cliente o nombre del cliente. Dos puntos, y este será un subtítulo, una especie de subtítulo. Lo vamos a dejar por acá temporalmente. Esto, cuando yo me lo lleve a lo que les decía, a un proyecto, no va a cambiar. Acá nosotros seleccionando el texto vamos a poder cambiar o ajustar el tamaño. Vean, solo viene por defecto 8 milímetros y 12 milímetros. Voy a crear uno propio, le voy a decir que tenga 2 milímetros de altura. Esto se crea como cualquier otra familia. Le doy editar tipo, duplicar, le cambio el nombre y acá voy a poder encontrar el tamaño del texto. Vamos a poner 2 milímetros. Podemos cambiar si queremos con cursiva, negrita o el tipo de texto, la tipografía. Podemos elegir que queramos. Me voy a quedar ahorita solo con Arial. Le voy a dar a aceptar y el texto toma la medida de 2 milímetros. Recuerden que estos textos, cuando nosotros cambiamos de escala, sea la escala que pongamos, siempre va a medir 2 milímetros. No porque cambiemos la escala el texto se va a ver menor o más grande, no. Esto lo que nos asegura es de que siempre vamos a tener la altura que nosotros le coloquemos, esa altura va a tener para imprimirse. ¿Sí? Entonces eso es algo muy importante. Ahora, creé ahorita texto. Creemos texto de etiqueta. Le voy a dar clic y voy a colocar aquí un texto de etiqueta. Vean que inclusive hasta el cursor toma otra figura. Le voy a dar clic y en lugar de crear un texto me aparece este cuadro. En este menú yo voy a poder seleccionar en esta parte la información que quiero que me aparezca en esa etiqueta que estoy creando. Son parámetros que van a estar dentro de un proyecto. Estos parámetros nosotros podemos crear nuevos parámetros, pero deben de ser parámetros compartidos. Yo les voy a dejar un enlace acá en la descripción de este video, cómo es el procedimiento para crear parámetros compartidos. Entonces vamos a ver si es necesario, creamos alguno aquí, pero en el enlace van a encontrar algo con mayor detalle. Entonces, si no, nosotros podemos elegir todos los que tenemos aquí. De hecho, los que ya vienen por defecto son cumplen con bastantes requisitos que vamos a necesitar. Entonces, por ejemplo, el nombre del cliente. Si ustedes buscan
van a encontrar aprobado por, autor, diseñado, la escala, la fecha, en fin, van a encontrar también por aquí, creo que dice nombre del cliente. Acá está, nombre del cliente. No sé si lo ven. Yo le di doble clic antes de darle, pero aquí donde es nombre del cliente, ustedes lo seleccionan, le pueden dar doble clic o pueden ir directamente al botoncito que tiene una flecha verde y lo que van a hacer es pasar del lado derecho, que es donde van a encontrar los parámetros que necesitan. Pueden agregar cuantos requieran, pero en este caso solo voy a agregar uno. Además, también voy a hacer un pequeño ajuste. Vean aquí en donde dice valor de muestra, ustedes van a estar colocando el texto que quieren que se vea solamente como referencia. Esto no significa que así vaya a aparecer en el proyecto. Entonces vamos a dejarle nombre de cliente o le podrían poner solo cliente. Le van a dar aceptar. Vean, aquí está ya este texto. El texto, si ustedes le dan doble clic, no lo van a poder editar. En cambio, este otro texto, si ustedes le dan doble clic, van a poder ingresar a editarlo. Ahí hay otra diferencia. Quiere decir que esto no es editable como un texto normal. Lo que sí es editable como un texto normal es de que el tipo de texto también se puede alterar con tamaños y el tipo, la tipografía, si es negrita, si es cursiva, todo esto. El asunto es de que como esto pertenece a otras familias, o sea, no es el mismo tipo de texto, sino esta es otra familia que es una etiqueta, nosotros lo que vamos a hacer es crear de nuevo un nuevo tamaño. Posiblemente 8 milímetros es demasiado grande, entonces le vamos a colocar, se me ocurre ahora, 4 milímetros. El nombre del cliente yo lo necesito ver en 4 milímetros, le pongo ese nombre y le cambio de una vez el tamaño. Y aquí aparece. Esto también, si en algún momento no quieren que esté alineado a la izquierda, ustedes también lo pueden modificar, que esté alineado, por ejemplo, al centro. Solamente tiene que considerar cuál va a ser el ancho que van a tener de espacio para escribir, porque eso va a reconocer como centro la parte superior, la parte inferior o bien en la parte derecha. Entonces vamos a dejar ahorita solo para ir entendiendo en el lado izquierdo. ¿Sí? Hagamos otro ejemplo. Vamos a utilizar otro texto. El comando para crear textos es tx y a este le vamos a poner nombre del proyecto. Nombre del proyecto. Lo creamos. De nuevo le repito, esto no se puede cambiar dentro del proyecto. Va a ser siempre ese mismo texto que aparece acá. Tenemos nombre del proyecto. Podemos crear de nuevo un texto de etiqueta. Lo vamos a crear por acá. Vamos a buscar el parámetro que queramos. En este necesitamos nombre del proyecto. Está aquí. Nombre del proyecto. Tenemos nombre del proyecto, nombre del edificio, número de plano, nombre de plano. En fin, tenemos mucha información. Vamos a ir a nombre del proyecto. Lo pasamos del lado derecho. Y aquí también un valor de muestra. Lo vamos a dejar solo así. Y vean. Tenemos todo este espacio para trabajar. Entonces lo podemos estirar, lo podemos retroceder y también podemos estar cambiando el tamaño. Probablemente el nombre del proyecto nos interese que esté mucho más grande. Podríamos darle a duplicar, le vamos a dar 6 milímetros. También lo vamos a editar y le vamos a decir que sea en negrita. Nombre del proyecto. Y vamos a darle más espacio. Entonces tendríamos ya esto. Como les digo, no estoy todavía organizando ni haciendo toda la organización ya espacial de dónde va a estar. Solamente vamos a ir creándolos. Voy a guardar la familia. Vamos a dar clic en guardar. Vamos a buscar, creo que estas las teníamos en el escritorio. Aquí están las familias de ayer. Vamos a ponerle el autor. Eso es muy importante. El cuadro de rotulación. Podemos ponerle cuadro de rotulación, si ustedes quieren. Y también podríamos ponerle una descripción. Vamos a decir que este es un A1. Podrían ponerle qué es lo que diferencia o del nombre de la empresa, el formato, a qué empresa trabaja, a qué empresa está respondiendo. Puede ser que ustedes les estén trabajando a varias empresas, entonces van a necesitar varios formatos, así lo pueden ir distinguiendo. Pueden haber formatos en este caso es A2. Un A2 para, por ejemplo, para temas de arquitectura, otro para temas de estructuras, que tenga alguna información que varíe. Eso puede ser. Podría ser que puedan escribirle en la descripción parte de si es para una portada o si es para asesorías, en fin. O sea, aquí ya entran muchas cosas que ustedes consideren y la versión. Esta lo estoy haciendo en 2021. Le vamos a dar guardar. Ya lo tenemos aquí. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es cargarlo dentro del proyecto. Podemos darle directamente en este botón de cargar, esta opción de cargar en el proyecto, y va a ir directamente al proyecto.
acá nos dice que no es posible crear este elemento porque yo todavía no he creado un plano, así que voy a cerrar y yo ya puedo venir a la ficha de vista. En el grupo de plano le voy a dar clic a plano y vean, ya me aparece el formato que yo acabo de crear. ¿Sí? Le vamos a dar a aceptar y aquí está. Voy a pasar por un momento la familia de... Vamos a pasarla aquí. Vamos a ver. No los quiero tener. Ahí estamos. Aquí estaría la familia que voy creando y aquí está mi proyecto. Esto ya es un plano del proyecto 2, que es el que tenía abierto. Bien. Si veo en el listado de planos, ya me aparece el A101. Y si ustedes se dan cuenta, dice nombre del cliente, propietario, nombre del proyecto, nombre del proyecto. Bien. Les había dicho que esta información se va a vincular a la información que tenga cada proyecto. Nosotros podemos ajustar esta información desde acá, dándole doble clic, o bien viniéndonos a la ficha de gestionar, vamos a encontrar dentro del grupo configuración, información de proyectos. Si yo le doy clic ahí, yo voy a encontrar un poco de información. Alguna información está acá, otra información está en otro lado, pero esta específicamente está aquí. Nosotros vamos a ir a otros, vamos a bajar todo lo que tenemos y en otros podemos encontrar el nombre del cliente. Entonces podríamos poner, voy a poner mi nombre, Mario Castillo. Y también voy a encontrar el nombre del proyecto. Familias. Familia de formato, por ejemplo. Le voy a dar a aceptar y vean, ya ha cambiado ese nombre. Si yo creo un nuevo plano, vamos a crear vista, plano, del mismo tipo. Esta información ya está cargada dentro de mi proyecto, por lo tanto va a adoptar la información que yo coloque. Si yo cambiara acá algún dato, lo guardo, le doy clic, me voy a dar cuenta que si me voy a la ficha de gestionar, información de proyecto, ese dato ya cambió. Aquí lo pueden ver. ¿Sí? Y si yo me voy al otro plano, al anterior, también aparece ese cambio. Entonces eso es muy importante porque va a estar vinculado a todo el proyecto. Vamos a cerrar este segundo plano que he creado. Voy a regresar a mi familia. Y bueno, el cliente ya me di cuenta que no me deja escribir mucho texto, así que voy a ampliarlo. Y de nuevo lo voy a cargar. Voy a sobreescribir. Y vean, si me voy al plano, pues ahora el texto ya quedó ajustado. Voy a cerrar el nivel 1 y solo me voy a quedar con el plano A101. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Podemos agregar el número de la hoja. Esto es muy importante. Podríamos ir a crear un texto que sea hoja, que se llame hoja, un número de hoja o como ustedes consideren. Vamos a ponerle 2 milímetros también. Vamos a dejarlo acá temporalmente. Voy a ir a crear texto de etiqueta. Coloco un punto y ahora vamos a buscar un parámetro que se llama número de plano. Está aquí. Número de plano, lo pasamos al lado derecho. Aceptar y tenemos el número de plano ahí. Este es un número de plano que solamente es una referencia. Podemos ponerle aquí solamente 001, por ejemplo. Y cuando yo lo cargue, le dé sobreescribir, acá va a estar el número del plano. Si yo cambio este nombre, o este número, perdón, le vamos a poner 501, está allí. Ya aparece eso. Veamos con esto del nombre. Vean que aquí tenemos un nombre. Esto es lo que, o el parámetro que está reconociendo es el contenido del plano. Entonces voy a dejarlo por acá. Y vamos a crear de nuevo un texto, TX, ¿se recuerdan? Y vamos a ponerle contenido. Contenido. Y lo vamos a cambiar de tamaño. Vamos a escoger 2 milímetros. Vamos a ir a crear. Vean, el procedimiento es igual. Texto de etiqueta, por acá lo vamos a dejar y vamos a buscar nombre del plano. ¿Qué es el contenido o el nombre del plano? Lo vamos a pasar del lado derecho, aceptar. Y ya tenemos eso aquí. Vamos a decir que este tamaño no nos interesa, está muy grande. Vamos a dejarlo en 4 milímetros y lo vamos a colocar acá. Vamos a cargar dentro del proyecto, sobreescribimos y aquí tenemos ya el contenido, nombre del plano. Si nosotros pusiéramos, por ejemplo, plantas arquitectónicas, va a quedar así. Si quisiéramos, tal vez veamos hasta dónde ya planta arquitectónica, edificio administrativo. Pongámosle planta arquitectónica nivel 1.
Entonces, si el texto llega a ocupar todo el espacio que tenemos, automáticamente va a ser una segunda, tercera o cuarta línea lo que necesitemos. Bien. Como pueden ver, ya es momento de empezar a explorar, pues, qué otra información nos puede dar. Entonces, voy a hacerlo un poco más rápido, le voy a dar copiar y vamos a copiar varios que tenemos aquí, solo para visualizar qué otros parámetros nos permite. Vamos a entrar a editar texto etiqueta y vamos a ver escala. Vamos a quitar el nombre y vamos a dejar escala. Aquí ya tenemos la escala. Veamos qué otro tenemos por aquí. Vamos a quitar el nombre. Veamos el autor. Podríamos dejar el autor. ¿Qué otro tenemos? Fecha y hora, diseñado, dibujado por, dirección del proyecto, ruta del archivo, revisión actual, nombre del cliente. Tal vez la dirección del proyecto puede ser, me interesaría que lo podamos ver, qué es lo que tiene. Estado del proyecto, revisión actual, hora y fecha. Bueno, yo creo que el nombre del proyecto ya lo puse, nombre del edificio, número del plano, ruta de archivo, revisión actual. Si hay algún montaje también, o si vamos a utilizar algún IFC para poderlo llevar también. Vamos a ver, estado del proyecto. Yo creo que con el aprobado por, veamos, y no, este ya lo habíamos colocado. Entonces vamos a poner aquí el de aprobado por, para ver algunas diferencias. Aprobado por, y solo voy a quitar el nombre del plano. Aquí estamos. Vamos a colocar otros textos solo para que no se nos olvide. Este va a ser la escala. Escala, este sería el autor. La dirección del proyecto. Podemos ponerle ubicación o lo que necesitamos. Aquí era aprobado. Vamos a cargarlo. Voy a sobreescribir. Pues tengo esta información. Vean que algunas cosas no me aparecen y si yo otras las selecciono me aparecen con el símbolo de interrogación. Cuando me aparecen con el símbolo de interrogación yo le puedo dar clic y yo puedo editar el texto que tenga ahí. Vamos a poner igual, Mario Arturo Castillo. Y autorizado, me voy a poner a mí mismo también. Lo mismo voy a decir que está autorizado. Si yo me voy a ver la paleta de propiedades de esta vista, que es un plano, algunas cosas de las que he cambiado están en el plano, en las propiedades, en los parámetros de las propiedades de tipo, de instancia, de ejemplar. Si ustedes ven el número de plano, porque es único para esta instancia, aparece acá. El dibujado por, autor, aprobado por, aquí lo puedo cambiar. Sería aprobado por tal persona. Comprobado y diseñado no lo coloqué. Y bueno, esto fue lo único que agregué de esta parte. Y alguna otra información estará en la ficha gestionar, información de proyecto. Y el autor, aquí está, el autor que yo coloqué. Con la introducción, con la dirección, yo le puedo dar clic a esta parte y automáticamente me va a dar un menú donde yo puedo escribir toda la dirección. O bien puedo venir a gestionar, información de proyecto y puedo buscar la dirección. Entonces en esta parte vamos a ver dónde está dirección. Si ustedes aquí colocan algo no lo van a poder escribir, sino tienen que entrar a este botón con 3 puntos, le dan clic y acá ya van a poder escribir la dirección que ustedes necesitan. Entonces, aceptar y aceptar. Ya les aparece. La escala. Esta escala está relacionada. Vamos a crear algo en la planta para poder tener algo de referencia. Veamos. Tenemos eso acá. Esta escala 1 es así. Solo voy a recortar la vista que seguramente está muy grande. Vamos a pasarla así. Y ahí estamos. Cuando yo me lleve esta vista al plano, que era el nivel 1, vamos a dejar por acá. La escala va a adoptar la escala que tengamos ahí. 1 es así. ¿Sí? Pero si nosotros tenemos dos escalas distintas, acá no va a colocar una escala, sino va a colocar un texto. Veamos el nivel 2. Nivel 2 está igual, pero esta lo vamos a dejar 1 es a 500. Y solo quiero ver qué espacio tenemos. Sí,
Está bien. Vamos a venir a la planta, voy a agregar el nivel 2. Vamos a poner acá. Uno es a 500 y uno es a 100. Acá, ¿cómo se indica? ¿Cuál es la escala? ¿Cómo se indica? Como se indica en cada una de las vistas, ¿sí? Entonces eso nos puede ir ayudando para ir teniendo la información de manera correcta. Ahora veamos cómo podríamos ya actualizar o mejorar el aspecto visual. Voy a regresar a la familia y podría trazar ya algunas líneas. Por ejemplo, línea. Vamos a crear como una línea media. Otro rectángulo en la parte interior. Ya le puedo dar yo las medidas que requiera. Por ejemplo, aquí le vamos a poner que haya una separación de 5 milímetros de cada una de estas líneas. Y vamos a decirle que el ancho total de este cajetín sea de 10 centímetros. O sea, serían ¿qué? 100 milímetros. Estamos ahí. Y nosotros ya podríamos ir colocando lo que necesitamos. Por ejemplo, nombre del cliente, nombre del proyecto. Lo podríamos tener. Vamos a reducir un poco esto. Vamos a sacar y lo vamos a ir ordenando. Nombre del cliente y el número del cliente y la dirección que está por acá. Ya la podemos modificar y arrastrar a donde nosotros requerimos. Vamos necesitando nombre del proyecto. Podemos dejarle los espacios que nosotros consideremos prudentes que va a tener, que vamos a ir necesitando. Podríamos tener otro tipo de líneas. Veamos unas líneas finas que sean las divisorias. Líneas finas. Vamos a decir que vamos a necesitar este espacio para la dirección del proyecto. Podríamos tener inclusive en este punto un espacio para el logotipo. Podríamos tener un espacio para un esquema. Eso es muy importante en los proyectos. Un esquema, si tenemos un proyecto de muchos módulos, que pueda indicar en qué módulo está. O si tenemos un proyecto de varios niveles, estamos trabajando en el nivel 1, nivel 2. Entonces podríamos ir marcando el nivel en el que estamos. Se podría llegar a hacer eso. La hoja, nombre del plano. Esto lo podríamos tener ya tal vez en esta parte, el contenido, luego podríamos venir con la escala. Tal vez la escala está muy grande. El autor, ya aprobado por, y el nombre. Si necesitamos más, pues ya lo podríamos ir teniendo ahí. Voy a traer hacia la parte de abajo toda esta información porque creo que tenemos suficiente espacio para otras cosas. Vamos a ver, creo que ahí estamos. Vean que el texto se alinea automáticamente a otro texto. Bueno, no es que se alinee, sino que da una referencia con otro texto por medio de estas líneas guías, que son unas líneas celestes punteadas. Entonces podríamos tener la hoja aquí. Podríamos tener la escala tal vez en este lado. No, creo que no. Vamos a poner la hoja en esta parte. Y la escala la vamos a colocar aquí. La escala acá. Tal vez nos interesa saber la fecha de generación de este plano. Entonces vamos a hacer un par de líneas más. Aquí sería para la autorización, firmas y lo que necesitamos. Recuerden, si queremos algo que no cambie, usamos texto. Algo que sí esté cambiando constantemente, usamos texto de etiqueta. ¿Y qué otra cosa podríamos poner? Les había dicho la fecha. Entonces, esto ya está alineado. Tenemos dos datos interesantes. Uno es una fecha de impresión y otra es la fecha de revisión. Recuerden que puede llegar a cambiar en un proyecto. Si nosotros vemos fecha de emisión del proyecto y fecha de emisión del plano, eso podría funcionar. Sería la fecha de emisión del plano. Veamos las diferencias. Vamos a ver, solo pongamos la emisión. Y podríamos tener acá otro dato que puede estar vinculado no con la fecha de emisión, sino podríamos decir con la fecha de revisión actual. Puede ser también la hora y fecha. Bien, vamos a ver fecha de emisión actual y veamos qué diferencias tiene. Entonces vamos a poner la revisión. Y tenemos eso acá. Veamos si queda bien ahí.
Vamos a darle cargar en el proyecto y sobreescribimos. Bueno, vamos a ir al plano. Y bueno, miren, aquí la emisión. Yo la voy a poder ajustar en la fecha de emisión del plano. Que es esta que está aquí. Yo le puedo colocar cuándo fue. Y la hora y fecha en la de revisión. Esta está con... Veamos, creo que esa va a estar en editar tipo. Vamos a ver dónde está esto. Esta es de la última revisión. Bueno, la revisión, creo que esta también la vamos a poder ajustar con... Quiero ver si lo podemos cambiar acá. Vamos a poner otra fecha nada más. A ver cuál cambia. Bueno, las fechas de emisión y revisión están vinculadas al mismo parámetro, que es fecha de emisión del plano. Entonces podemos cambiar esta revisión con la hora, o la emisión podríamos cambiarla por una fecha y hora que tenemos como este dato, este parámetro. Este no se puede cambiar, pueden ver. Entonces siempre va a ir cambiando según la fecha que tengamos en el proyecto. Creo que también hay otras fechas. Fecha de revisión actual. Estas fechas también no se cambian, pero es cuando nosotros ya estamos haciendo revisiones en el proyecto. Aquí en las nubes de revisión, o vamos haciendo algunas revisiones. Si nos voy a agregar ahorita un plano, esta ya las tiene solo para que ustedes lo vean. Es el plano de Autodesk. Trae algunas cosas. Acá está. Estas revisiones que ven aquí, nosotros podemos ir ajustando, cambiándoles de fecha, hora y las revisiones que se tengan en el proyecto. Entonces aquí también podríamos estar pensando pues, prácticamente en eso. Bien, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta con esto para no extendernos más, ya que al final de cuentas estos son textos, líneas y ese tipo de cosas. Bien, entonces solo veamos un último ajuste, que es lo que les había dicho que podemos utilizar y que nos va a ayudar a tener varios tipos. Entonces voy a cerrar todas las vistas y acá vamos a crear un par de tipos. Vamos a decir, bueno, este es un formato A2. Acá en los tipos vamos a decirle para arquitectura. Voy a crear otro nuevo tipo que se va a usar para estructuras. Y vamos a crear un nuevo tipo que va a ser la portada. ¿Sí? Acá lo que vamos a trabajar son parámetros de visibilidad. Estos parámetros de visibilidad también los podemos utilizar dentro de puertas, ventanas y cualquier otra familia. Muebles, todas las familias que nosotros tengamos, vamos a poderles ajustar la visibilidad. ¿Cómo se hace eso? Bueno, vamos a decir que este plano es para arquitectura. Entonces vamos a poner todavía un parámetro más. Bueno, no va a ser un parámetro, va a ser un texto. Podemos controlarlo por medio de parámetros, pero acá tendríamos que estar utilizando parámetros compartidos, ¿sí? Para que pueda reconocerlo tanto en los planos como en el proyecto. Pero no nos vamos a meter a esos mundos. Lo vamos a hacer totalmente en manual, con textos. Entonces vamos a extender un poco aquí y vamos a agregarle a este espacio el contenido. Le vamos a llamar la disciplina. La disciplina va a ser también texto, es decir, no va a cambiar y va a ser de arquitectura. Vamos a cambiar el tamaño a 8. Tal vez 8 milímetros está muy grande, entonces vamos a crear uno de 6 milímetros. Listo. Creo que todavía hay espacio para poderlo reducir. Entonces, esta forma como nosotros estamos viendo, así como lo estamos viendo, va a servir para arquitectura. Entonces lo que vamos a hacer es de que vamos a seleccionar este texto y nos vamos a ir a la paleta de propiedades y vamos a encontrar un parámetro que se llama visible. Dentro de esto visible hay un parámetro, bueno, hay un botón que va a permitir asociar un parámetro. Le vamos a dar clic y acá nosotros podemos crear un parámetro. Si se recuerdan lo que veíamos ayer, en donde creamos parámetros de anchura, alto, profundidad, grosor y todo lo que materiales y todo lo que vimos, acá lo que vamos a colocar es un parámetro de visibilidad. Vamos a crear un nuevo parámetro. Va a ser de familia ideal, se podría también compartido, era donde les decía que habría que meternos a estos de mundo, pero no vamos a hacer eso. Igual, si quieren ver cómo se trabaja, les voy a dejar el enlace. El nombre de este parámetro se va a llamar arquitectura. Arquitectura. ¿Sí? Y puede ser por ejemplar o puede ser por tipo. Entonces lo vamos a dejar por tipo.
Vamos a ponerlo que este se vaya a datos de identidad. Puede ser. Le vamos a dar a aceptar y aceptar. ¿Sí? Ahora veamos. Acá en los tipos yo voy a ingresar y vean, ya tengo un parámetro que se llama arquitectura en los datos de identidad, pero aparece en portada, aparece en estructuras y aparece en arquitectura. Pues en arquitectura, cuando tiene el chequecito, significa que sí. Entonces ahí me interesa, pero cuando está en estructuras, a mí yo quiero que no, entonces lo voy a quitar. Y cuando está en portada, tampoco. Y le vamos a dar a aplicar. Bien. Si se dan cuenta, yo puedo venir y cambiar de tipos. Arquitectura, voy a darle a aplicar. Vean, se mira arquitectura. Puedo ir a estructuras, aplicar, se sigue viendo. Puedo ir a portada, aplicar y se sigue viendo. Pero desde, no recuerdo si de 2018 o 2019, viene una opción en la parte de abajo de la opción de visibilidad. En esta barra de opciones de cómo queremos ver las cosas. Una nueva herramienta que se llama visibilidad de vista preliminar. Acá nosotros podemos ver cómo va a quedar la familia al momento de llevarla a un proyecto. Esto no lo tiene el otro Revit 2016. Veamos. Vean. No nos aparece aquí la opción de visibilidad previa o preliminar. En estos sí ya nos aparece. Es esta herramienta. Le voy a dar clic y le voy a dar clic en visibilidad de vista previa preliminar activada. Voy a dar. Miren, desactivó o no se mira por el momento la disciplina. ¿Cuál es la que estamos viendo? Portada. Si miro estructuras, le voy a dar a aplicar. Tampoco se ve porque lo tengo desactivado. Pero si paso a arquitectura y le doy a aplicar, ya se mira. ¿Sí? Entonces ya tenemos eso. ¿Qué sucede si ahora quiero el de estructuras? Voy a seleccionar el texto para que no se mueva. Le voy a dar control C o copiar a portapapeles. Control V o pegar en el mismo sitio. Este que está acá le voy a cambiar el nombre y se va a llamar estructuras. ¿Sí? Este de estructuras, vamos a ver qué parámetro de visibilidad. Le voy a dar clic en el botón para asociar un parámetro y voy a crear uno nuevo que se va a llamar estructuras. Y en datos de identidad lo voy a agrupar y aceptar y aceptar. Voy a venirme a ver los tipos que tengo y veo. Aquí lo comprimí, ahí estamos. Arquitectura. Si quiero que se mire el de arquitectura, pero no el de estructuras. Entonces lo puedo ocultar, aplicar. En la portada o en de estructuras no quiero que se vea arquitectura, pero sí el de estructuras. Y el de la portada, ninguno de los dos. Aplicar. ¿Sí? Entonces, si ahora yo me coloco en el tipo de arquitectura, veamos, va a ver solo así. Si me paso a estructuras, va a verse solo el de estructuras. Me paso a portada, ninguno de los dos. Y aceptar. Entonces, esto es muy importante porque nos interesa pues tener, ¿qué les digo yo? Bien organizado qué es lo que queremos ver en cada una de los tipos de planos que tenemos. Como les repito, esto aplica para puertas, ventanas. Por ejemplo, ustedes quieren que una puerta no se mire cierto detalle, si es de cierto tipo o si hay alguna otra condicionante que lo esté relacionando, pues lo pueden ocultar, lo pueden encender, en fin. Bien. Veamos, vamos a hacer algo todavía un poco más interesante. Todo esto que está acá, le vamos a llamar contenido. Vamos a decir que todo esto se vea es el contenido del cajetín. Le vamos a dar un parámetro que se va a llamar cajetín. Vamos a colocarlo aquí, cajetín. Vean, es todo, seleccioné todo, a datos de identidad, aceptar y aceptar. Ahora, esto mismo lo voy a seleccionar, lo vamos a pasar por acá, al centro. Y voy a borrar algunos, como por ejemplo la escala, el número de hoja, no me interesa. El autor, el contenido no me interesa. Pero sí esto, la dirección del proyecto, el autor y esta información. Vamos a dejarlo solamente así. Entonces, esto que habíamos seleccionado en visibilidad lo incluimos dentro de cajetín. Y esto que seleccionamos acá lo vamos a incluir dentro de uno que se va a llamar portada. Y de nuevo, datos de identidad, aceptar y aceptar. Esto quedaría dentro del parámetro de portada. Esto quedaría dentro del parámetro de cajetín. Pero solo hay que tener cuidado que los textos de arquitectura y
y estructuras no estaban dentro de cajetín. Bien. Voy a irme a ver los tipos. En la portada yo no quiero ver ni el cajetín, solamente portada. En la de estructuras yo no quiero ver nada de portada. Y en el de arquitectura, que está acá, tampoco quiero ver la portada. Sí el cajetín, pero no estructuras. Y vamos a darle a aplicar y veamos. Vean, aquí yo puedo verificar que tengo arquitectura. Me dice que tiene la disciplina de arquitectura. Me puedo ir a estructuras, le doy a aplicar. Ahora dice estructuras, puedo irme a portada. Ya no aparece esto, pero me aparece la portada acá, ¿sí? Voy a guardar esta familia y de una vez la voy a cargar en el proyecto y veamos qué es lo que ha trabajado. Voy a sobreescribir. Y bien, ahora puedo seleccionar mi formato y escoger entre arquitectura. Vean, disciplina arquitectura. Estructuras. Puedo seleccionar también en portada. Si yo quisiera que eso de arquitectura, estructuras tuviera un color, eso es bastante importante porque cuando uno está haciendo está en obra, los colores ayudan mucho a poder interpretar mejor las cosas. Todavía nosotros podríamos aplicarle al parámetro. Vamos a ver aquí en el de arquitectura. Podríamos aplicarle, por ejemplo, que el texto tenga un color. O bien podríamos crear una región rellenada. En una región rellenada, vamos a ver si lo podemos hacer por aquí. Esto puede quedar acá. Le vamos a decir que la rellene de algún tipo de textura, de un patrón. Pues aquí tenemos algunos como un relleno uniforme o por ejemplo, dejemos el relleno uniforme y va a ser de un color, se me ocurre amarillo. Amarillo y lo vamos a duplicar y le vamos a llamar amarillo. Bueno, lo vamos a poner en el fondo mejor. Aquí le vamos a decir que el patrón del fondo sea relleno uniforme, sea de un color amarillo. Y el patrón del plano, el primer plano, no tenga nada, ¿sí? Entonces aplicar y vamos a finalizar. Vean, tenemos ya esa marca. El texto, pueden notar que tiene como una especie de, como un recuadro que permite que todo lo que está debajo de él no se mire. Eso se debe porque en sus propiedades tiene que el fondo sea opaco. Si el fondo es transparente, pues ya va a permitir que lo de abajo pues, se pueda percibir. Entonces hay que saber en qué momento nos interesa que quede opaco y en qué momento nos interesa que sea transparente. En las cotas, por ejemplo, cuando uno edita cotas, podemos colocarle que sea opaco para que la cota sea la que mande. Bien, tenemos esto. Ahora, esta región rellenada yo le puedo asignar también el parámetro de visibilidad. Le voy a decir que sea para arquitectura. Ahora, cuando yo mire el tipo de estructuras, no se va a ver. ¿Sí? Pero cuando mire el de arquitectura, sí se va a ver. Voy a desactivar un momento la vista preliminar, la voy a desactivar. Ahí miren, aparece todo. Yo lo desactivé para seleccionar esta región rellenada, que por cierto ya no le cambié el nombre, creo. Así, se llama amarillo, ¿sí? Vamos a darle copiar y pegar en el mismo sitio, pero ahora la voy a editar. Le voy a cambiar de nombre, le vamos a poner gris, que nos va a servir para estructuras. El color ahora va a ser este gris, aceptar y aceptar. Y en el parámetro de visibilidad le vamos a decir que esté en estructuras. Y ahí lo tenemos. Voy a guardarlo y lo voy a enviar al proyecto, lo voy a cargar. Voy a sobreescribir con los parámetros existentes. Y vean, aquí estoy en la portada. Puedo seleccionar el tipo. Me voy a ir a arquitectura. Y está en gris, entonces seleccioné el gris. Vamos a ver ahora el de estructuras. Y aquí está. Vamos a regresar a la familia, que fue lo que pasó. Vamos a ver. El de gris, lo asigné a estructuras. Entonces vamos a activar la vista preliminar. Ahora quiero ver el de arquitectura. ¿Qué fue lo que pasó? Este es también gris. No sé por qué. Bueno. No dupliqué, solo cambié el nombre. Ese es un error de principiante. Tuvimos que duplicar el nombre amarillo. No duplicar el nombre, duplicar el tipo. Y de una vez ahí cambiamos el nombre. Ahora este sí es amarillo. Y aceptar. Bien. Ahora sí podemos verlo. Voy a cargarlo en el proyecto. Entonces estructuras está en gris y en arquitectura va a estar en amarillo. Y si yo lo selecciono y paso a portada, pues ya no se miran. En este caso, pues se entendería que este plano nos va a servir para la información del proyecto, la portada, en fin, no sé
algunos datos interesantes antes de empezar a ver todo el proyecto. ¿Sí? Entonces con eso estaríamos nosotros trabajando el tema de los cuadros de rotulación, que son estos que tenemos aquí, cuadros de rotulación, formatos, marcos, planos, membretes, dependiendo en donde, como ustedes lo conozcan o en donde se encuentren.